queridos hermanos y hermanas, ese domingo hemos escuchado unas lecturas que comúnmente no la escuchamos durante el año. En la primera lectura del libro hemos escuchado este martirio de unos hebreos religiosos que prefieren morir amando al Señor antes que traicionar la religión, la fe hebraica. Antes de traicionar al Señor, prefieren dar su vida por amor a Dios y por amor también al pueblo hebreo. Hermanos, hemos escuchado en esa primera lectura una madre y unos hijos. Pocos versículos, pero en este libro de los Macabeos tenemos ese testimonio de una madre que ve morir sus 7 hijos, pero esta madre está firme en la fe. Esos hijos que animan a cada hermano a morir con fe y animan a la madre a morir con fe y dan una palabra también a sus asesinos, que hay una recompensa porque el Señor ama a sus justos, porque el Señor vigila por la vida de sus justos. Eso hemos escuchado, hermanos, en esa primera lectura, un testimonio de fe, un testimonio en la resurrección. Hermanos, hoy hemos escuchado en el Evangelio, hay un diálogo entre hombres religiosos, los saduceos y Jesús. Los saduceos, hermanos, es una clase de sacerdotes que estaban en el templo, pero ellos no creían en la resurrección de los cuerpos. No creían, por ejemplo, en la presencia de los ángeles, negaban la presencia de los ángeles. Nosotros tenemos en toda la Escritura, desde el primer libro, la Génesis, hasta el libro del Apocalipsis, Dios envía estos espíritus, servidores, ángeles, para sostener a su pueblo, para dar un mensaje, para acompañarlos, para ayudarlos. La presencia de los ángeles, hermanos, los tenemos desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Y bien, hermanos, hemos escuchado un diálogo, una pregunta, pero una pregunta que no es para producir la fe, no es una pregunta inteligente, podríamos decir, es una provocación contra el Señor Jesús. Bien, hermanos, pero antes de regresar al Evangelio, quiero recordar lo que hemos escuchado de parte de San Pablo en la carta de hoy. San Pablo nos recomienda la esperanza, la fe y la esperanza para cada cristiano, porque estamos llamados a la vida eterna, San Pablo nos dirá en sus cartas, en la carta a los Corintios, a la carta a los Colosenses, en la carta a los Romanos, hermanos, que el Señor nos llama a la resurrección, que nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso. El Señor resucitará nuestro cuerpo. Hermanos, hemos cantado también hoy en esta liturgia, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, ese salmo, hermanos, el Salmo 16, es una oración, la oración de un hebreo, es la oración del pueblo de Israel, es la oración de todos nosotros que creemos en la resurrección. Al despertar del sueño de la muerte, el salmista dice, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Ya leyendo, escrutando ese salmo, hermanos, vemos una esperanza cierta, una esperanza de fe, que esperamos
estamos ciertos de poder contemplar el rostro del Señor. Hermanos, nosotros podemos imaginar, nosotros en nuestras familias tenemos esos momentos, son momentos familiares fuertes, íntimos. Pienso, por ejemplo, cuando una madre tiene su niño, la familia, el papá, pueden pasar muchos minutos contemplando el bebé que duerma bien, que no tenga ningún dolor. Pienso a ese primer pensamiento al despertar en la mañana para muchos padres recién, es esa mirada si el niño ha dormido bien, si está bien. Hay una mirada de amor hacia el bebé en los primeros, una mirada de atención en los primeros días que haya dormido bien ese bebé. Y así la preocupación va desapareciendo conforme el hijo va creciendo. Bien, hermanos, el salmista toma ese ejemplo familiar. Podemos poner otro ejemplo, como cuando en la Escritura dice también, cuando el esposo está apenas celebrado el matrimonio, y dice la Escritura, como un esposo orgulloso se levanta de su alcoba, así el Señor, Dios de Israel, está feliz por su esposa que somos nosotros. Pensemos a esa relación entre un esposo y una esposa en los primeros días después de la celebración del matrimonio. Al despertar hay una mirada de amor, hay momentos profundos de intimidad, de comunión, de amor. Al despertar, ya en la mañana, se manifiesta, se comunica un amor de esposo a esposa. Así también, un amor se manifiesta en los primeros minutos de un padre, de una madre, hacia sus hijos. En el primer tiempo, en las primeras edades. Bien, hermanos, yo los invito en esta semana a regresar a este salmo. Al despertar, Señor, nos podemos preguntar cuál es nuestra primera mirada, nuestra primera preocupación, nuestra primera palabra. Al despertar, Señor, me saciaré de tus semblantes, de tu rostro, Señor. Contemplaré tu rostro. Bien, hermanos, esta oración del Salmo nos ayuda un poco a entrar en el Evangelio. En el Evangelio de hoy, hay una pregunta necia. Hay una pregunta de un hombre que escucha. Estos hombres escuchaban a Jesús, pero querían que Jesús cayera en su trampa. Querían acusar a Jesús. Y ponen una historia ridícula. Era una historia que sí se conocía en el pueblo de Israel para los hebreos, pero ellos le ponen un ingrediente. Vamos a hablar de esto. En tus relaciones, en tus diálogos, a veces, queriendo o no queriendo, podemos poner un ingrediente en nuestras conversaciones, en nuestra palabra. Y ese ingrediente puede ser la malicia. La malicia. La malicia para hacer caer al prójimo, para descubrirlo. Esa malicia hacia Jesús, esa pregunta es para tener de qué acusarlo. Pero hermanos, nuestro Señor le contesta con la misma ley de Moisés, con la misma tradición de ellos, de los saduceos, responde a esta malicia, le responde llamándolos a la fe cristiana. Hermanos, en el centro de este evangelio hoy tenemos este diálogo. Jesús les invita a salir de ese error, de esa dureza de conciencia y de corazón, y a creer en la resurrección. Nuestro Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios de vivos. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos, dirá Jesús, así llamándolos a la fe,
a estas personas, a su pueblo, llamándolos a la fe. Bien, hermanos, esta llamada a la fe en la resurrección para nosotros, hermanos, es fundamental, es importante, porque podemos vivir también como esos saduceos de hace 2000 años atrás. Podemos vivir una religión, por ejemplo, centrada en un humanismo, en una filantropía, pensando en proyectos sociales, pensando en la justicia social. Nuestro Papa, hermanos, nuestro Papa Francisco, en muchas ocasiones ha llamado profundamente a la Iglesia, llama continuamente a la evangelización, a llevar en primer lugar la palabra, el amor de Dios a cada hermano, en cada sociedad. Y bien, hermanos, entonces el Señor responde invitándolos a la fe. Nos llama a nosotros a vivir recordando una llamada. Nuestra llamada es a la vida eterna. Todos estamos llamados a vivir, a creer en la resurrección de los muertos. Y aquí, hermanos, aquí hay un punto importante para nuestra vida, porque podemos vivir o pensar, o podemos caer como en esas trampas de los saduceos. Mi cuerpo, ¿cómo será? ¿Cuántos años tendré? Si podré ver a mis amigos o no a mis amigos. Podemos caer en ese continuo pensar cómo será. Y así nos apartamos del punto central, que nuestra llamada es a participar al sacrificio de Jesucristo, a la muerte y con Él a la resurrección. Con Él estamos llamados a morir en esta vida y a participar a la resurrección. Pero yo quiero rápidamente recordar, hermanos, que no se trata solo de una muerte física. Todos participaremos a la muerte física. Pero para nosotros cristianos estamos llamados todos los días a morir al pecado. Morir al pecado, a ese hombre viejo, dice San Pablo, que llevamos adentro. Ese hombre de las pasiones, ese hombre que es Adán. Nosotros llevamos ese Adán dentro de nosotros. Ese hombre de las pasiones que nos dejamos llevar por la concupiscencia. Entonces estamos llamados, San Pablo nos dirá continuamente, somos ese nuevo templo del Señor. Y así nos invita a vivir continuamente en obras de vida eterna. El cristiano que vive de verdad en obras eternas ya es un hombre que está experimentando la resurrección en esta vida. Podemos, por ejemplo, recordar, hermanos, cuando tú has visto un cristiano que delante de una acusación no se defiende, porque sabe que el Señor es juez justo y que Él va a proveer. Tal vez en otra ocasión te ha impresionado que tu esposa no te responde más, sino que te responde con amor. Preguntémonos, ¿de dónde viene a veces esa respuesta del esposo o de la esposa? Viene de un amor que es el amor de Dios. A veces ese silencio o esa cordialidad, cuando se presenta es porque viene directamente de Dios. Es de la victoria de Jesucristo en la cruz y sobre la muerte, sobre esta muerte espiritual que llevamos nosotros. Bien, hermanos, en ese domingo el Señor nos llama a creer que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios vive y está presente en la asamblea litúrgica, en la celebración del sacramento. Dios está presente no solo en la celebración litúrgica, está presente en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que vivimos nuestro bautismo en la gracia de Dios, vivimos y podemos vivir ya de hombres y mujeres resucitados, con esas obras
de vida eterna. Podemos hacer una gran lista de esas obras de vida eterna. Cada vez que tú das por amor, cada vez que tú no miras tu bolsillo para ayudar a tu prójimo, cada vez que tú te ofreces voluntariamente a un servicio por amor, estás haciendo obras de vida eterna, no obras de muerte, obras de vida celestial, de vida eterna. Bien, hermanos, nosotros que celebramos la Eucaristía, y quiero recordar este momento importante, fundamental para nosotros, este momento íntimo y profundo, cuando el sacerdote presenta el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote dice para nosotros y para la humanidad, el sacerdote, Cristo mismo dice, misterio de la fe, misterio de la fe. Y nosotros cantamos en ese momento desde el profundo de nuestro ser. ¿Qué cantamos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hermanos, estas tres frases podemos usarlas como un rosario, como una oración. Señor, que yo pueda anunciar tu muerte, proclamar que estás vivo, resucitado, y que quieres que yo viva ahora resucitado, amando, perdonando mi esposa, mi familia. Anuncio tu muerte, proclamo tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, o que yo pueda ir a ti. Porque nosotros proclamamos, el Señor vendrá. Pero si no viene antes, nosotros iremos hacia Él. Entonces esa sea nuestra oración, ir hacia Él. Cuando nos llame, podamos ir hacia Él, encontrarlo glorioso. Bien, hermanos, que esta sea nuestra oración para esta semana. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.